capítulo 18, verso 1. Respondió Bildad. Tenés toda la verdad. Respondió Bildad el sujita y dijo: ¿cuándo pondréis fin a las palabras? Pensad y después hablemos. Ay, qué molestos estos amigos. Cuidado, son así ustedes. Voy a ver un momento el nombre Bildad y sujita, confundiendo el amor, como mezclando el amor. También hijo de contención. Ya lo habíamos visto, recuerden. Ahora es curioso que empieza con Bill. No lo digo por Gates, sino por las mismas dos letras que se pronuncian aquí. Bill se pueden pronunciar Bel, y Bel, recuerden que es la contracción de Baal, como el Señor, y es el que provoca la confusión, como el de la gran ramera, ¿verdad? De Babel, confusión. Y qué curioso también, confundiendo el amor, qué curioso que la gran ramera de Babel es Roma, que al revés se escribe amor, y fueron los que crearon ese falso amor, y por ende confundieron al mundo entero para que piensen que el amor es una cosa diferente a lo que dice 1 Corintios 13. Entonces Bildad y ahorita el Shují, el adinerado, acaudalado, entonces confirma la representación con Baal, que es la fortuna, ¿verdad? En hebreo Gad. Entonces respondió Bildad el sujita y dijo: ¿cuándo pondréis fin a las palabras? Pensad y después hablemos. Ahora, sin duda estaba desesperado. No dudo que Job pudiese estar desesperado, porque ya estaba perdiendo la esperanza. Es exactamente eso lo que significa, ¿verdad? Desesperado. Pero de fijo, en la aflicción, ¿qué más va a pensar? Sino, ¿qué he hecho? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Por qué me pasó esto? Nadie ha pensado más en eso que él. Y el amigo que lo acaba de ver le dice: ay, mejor piense mejor las cosas y después hablamos. Estás hablando muy mal. ¿Cuándo pondréis fin a las palabras? ¿Verdad? Está regañándolo. Ajá. Y tras de eso, ¿verdad? También el hecho de que dice: respondió Bildad, y vemos que después en el 19 va a seguir Job. Es como si hasta Bildad se le hubiese metido a lo que estaba diciendo Job. ¿Y cuándo te vas a callar ya? Ya, para. En vez de, como un amigo, decirle: desahógese, mi hermanito. Nada más tenga cuidado lo que dice, pero desahógese. Pensad y después hablemos. ¿Por qué somos tenidos por bestias y a vuestros ojos como somos viles? ¿Verdad? Entonces, vean que lo que dice, lo que le reclama, no le dice: pensad y después hablemos. ¿Cómo se te ocurre hablar así? ¿Cómo te vas a perder la esperanza? ¿Cómo decís que te vas a morir? No seas irrespetuoso con el Todopoderoso. Nada. Sino lo que le dice es: ¿por qué nos tratas así de mal? Como bestias. ¿Por qué nos dices que no tenemos sabiduría? Y a como lo estoy diciendo sería un poco más amable. Aquí le está diciendo: ya, cállate. ¿Por qué somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos viles? Como los muchos. Vean cómo aquí los amigos están hablando como si fueran los muchos a los pocos. Porque eso es lo que ellos sienten o piensan. Uno les dice la verdad para que se vuelvan parte de los pocos, pero muchos de ellos lo toman como un ataque. ¿Usted cree que es mejor? ¿Usted se cree superior? ¿Por qué me trata como un animal? Porque, ¿verdad? Y uno dice: pero sí, así lo trató de abuela. Dijo: oveja, déjate de cosas. ¿Verdad? Entonces se enfocan tanto en el miedo a la ofensa, al miedo a vergüenza, a todo ese montón de cosas, que más bien caen en lo que no quieren. ¿Por qué somos tenidos por bestias? Y a vuestros ojos somos viles. Tú que destrozas en tu furor. Tú que te destrozas en tu furor. Vean, como diciéndole: usted es el mismo que se está haciendo el daño. Tú que te destrozas en tu furor. ¿Será abandonada la tierra por tu causa? ¿O serán removidas de su lugar las peñas?
Una vez más, qué molesto, ¿verdad? De un amigo viniendo algo así, porque obviamente uno no espera que el mundo pare por uno. Pero cuando la vida se está acabando, para la persona el mundo está parando. Entonces eso es lo que hace no poder ponerse en los zapatos del otro. Porque es como lo que les he dicho siempre, que es una tontera, pero lo que a mí de niño me decían siempre, y a un montón de niños, hay más tiempo que vida. Y uno dice, pero a mí qué me sirve que haya más tiempo si la vida se me acaba. Tal vez para ustedes, pero si a mí la vida se me acaba, ¿cuál tiempo? Entonces, por eso también siempre digo, el fin del mundo, a pesar de que lo que respecta a Apocalipsis, el libro de Daniel, nos dice que va a durar 7 años, la destrucción de la semana de Daniel, los sellos, trompetas y plagas postreras, obviamente para la persona que muere en el segundo sello, para esa persona eso fue el fin del mundo. No se tuvo que esperar 6 años más. ¿Sí me explico? Entonces, hay que saber pensar de manera general, lo que dirían global, como congregación, somos un cuerpo, debemos preocuparnos los unos por los otros, y si usted está mal, yo estoy mal. Y también, obviamente, saber manejar como individuo, ¿verdad? Tomando en cuenta que no somos el centro del mundo. Entonces, y obviamente, o sea, repito, para uno o para algunos quizás lo sea, porque, ¿verdad? Lo que es una madre, lo que es un buen padre, lo que es un hijo, se convierte en el centro del mundo de alguien siempre. Entonces también hay que tomar eso en cuenta. Entonces, vea cómo dice, tú que te destrozas en tu furor, vea usted por estar tan enojado con lo que le está pasando, está peor. ¿Será abandonada la tierra por tu causa? ¿O serán removidas de su lugar las peñas? Entonces vean cómo le dice algo, repito, que es una pregunta retórica. Usted se muere y todo sigue, Job. ¿Qué le pasa? No haga tanto aspaviento. Pero vean qué particular que, como les he venido diciendo, Job representa al último. Y vean lo que dice, ¿será abandonada la tierra por tu causa? Sí, porque cuando maten al testigo como Moshe, viene la cosecha de los pocos, los muchos, y después barrer la tierra con los que quedan. Entonces sí se va a cumplir ese argumento, o lo que está diciendo aquí Bildad, que representa a Baal, curiosamente, como decía ahora, es como lo que dice Satanás, jactándose, diciendo, este no es importante, lo mato, este no es importante, lo mato, y cuando se dé cuenta va a estar atrapado. ¿Será abandonada la tierra por tu causa? ¿O serán removidas de su lugar las peñas, los reinos? Las piedras, digamos, las piedras fuertes, ¿verdad? Porque las peñas se pueden ver como montañas de piedra. Y las montañas representan reinos. Recuerden, la piedra angular es Yahushua, pero hay otras piedras que quieren tomar ese lugar, pero todas van a ser quitadas cuando ya se manifieste. Una vez más, como he dicho en Daniel 2, la piedra que se desprende de un monte sin que la corte mano humana cae a la tierra, le da a la estatua en los pies y ésta se desborona. Y la piedra que cayó del cielo se convierte en una montaña que llena toda la tierra, y nunca más va a ser quitado ese reino, el reino celestial. Entonces, ¿serán removidas de su lugar las peñas? Sí. Verso 5. Ciertamente la luz del impío se apaga, y no resplandecerá la llama de su fuego. ¿Se acuerdan cómo decía? Ahora, con respecto al justo que tiene la luz, Yahweh lo eleva, pero el impío va perdiendo luz, entonces más bien se va hundiendo, ¿verdad? Como normalmente, entre más profundo, más oscuro, entre más arriba, más claro, obviamente por el cielo. Entonces, igual en lo espiritual. Ciertamente la luz del impío se apaga, y no resplandecerá la llama de su fuego. La luz se oscurece en su casa, y se apaga sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos se acortan, y sus propios planes le hacen tropezar. Sus pasos vigorosos se acortan, y sus propios planes le hacen tropezar. Sus propios planes, ¿verdad? Porque obviamente lo que está pasando Job no estaba en sus planes, nunca en la vida, pero Yahweh lo va a ayudar. En el caso del impío, incluso sus planes lo destruyen,
¿verdad? Es lo que el impío piensa que está haciendo para su propio bien, es lo que lo va a terminar destruyendo, porque las cosas que hace están mal. Buscando el bien es completamente imposible, ¿verdad? Lograr algo bueno haciendo lo malo, aunque lleguen a sentir un placer o una ilusión ahí temporal, después se darán cuenta de que pasó. Sus pasos vigorosos se acortan y sus propios planes le hacen tropezar, porque un lazo está puesto a sus pies y entre redes camina. Entonces vean cómo Job le manda a los amigos le devuelven a Job. A ver, ¿usted es el impío? No, que usted es el impío. ¿Verdad? Entonces Job le dice, ustedes son los impíos porque no entienden lo que está pasando y no me... no me entienden y no se ponen en mis zapatos. Y ellos, usted es el impío porque vea lo que está pasando con usted, vea cómo está, se siente malísimo. Nosotros estamos bien, usted es el impío. Dice, y entre redes camina. Un cepo atrapa su talón. ¿Quién? Cepo yo. Un cepo atrapa su talón, verso 9, ¿verdad? Beacave. Ajá. En el talón. Recuerden que de Akev, que es talón, es que viene el nombre Jacob, ¿verdad? El padre de las tribus. Cuando él estaba naciendo, todo indica por una profecía que vemos en Salmos que se refiere al nacimiento de Jacob y a la traición de Yahushua por parte de Judas. Dice que cuando iban saliendo del vientre, el hermano le puso el talón en la cabeza para hundirlo. Entonces, así como Judas trató de hundir a Yahushua, pero en el vientre de Rivka estaban Esaú y Jacob. Y cuando Jacob iba a nacer de primero, Esaú lo pisoteó y le puso el pie en la cabeza. Entonces Jacob le agarró el calcañar y por eso fue llamado Jacob. Salió agarrado del pie de Esaú. Entonces, algo similar, ¿verdad? En este caso está hablando de que se le está atorando el talón. Pero recuerden que, repito, Jacob es talón, o el que agarra el talón. También se traduce como suplantador, porque uno agarra el talón para suplantar al que está arriba. Otro punto que iba a decir de eso. En Génesis, cuando se le da la maldición a la serpiente, dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu vientre te arrastrarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer. 3:15. Ahí está la primera profecía de Yahushua. Y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer, por un lado, se refiere a Yahushua naciendo de una virgen, porque normalmente la simiente la pone el hombre. Entonces, ¿cómo la simiente de la mujer? Está diciendo, de una mujer saldría un bebé sin que el hombre hubiese puesto ahí semilla. Entonces Yahushua en el aspecto literal es la semilla de la mujer, en el aspecto espiritual el último, porque la mujer es la congregación escogida. Apocalipsis 12, la mujer da a luz un hijo varón que va a regir las naciones con vara de hierro. Entonces, lo que uno cumple literal, el otro espiritual. Y después dice, y tu simiente y la simiente suya, o sea, la simiente de la serpiente, que serían los fariseos, como les dijo Yahushua, ustedes son hijos de Satán, no de Abraham. Y en el fin de los tiempos el falso Mesías, que es la abominación desoladora, Abadón, que va a influenciar a la bestia para que mate a los dos testigos antes de él tomar cuerpo y manifestarse como el Cristo. Entonces, dice, esta te herirá en la cabeza, ¿verdad? Entre tu simiente, vamos a ver, le está hablando la serpiente, ¿verdad? Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, o sea, la simiente de la serpiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, Mashiach, te herirá en la cabeza. ¿A dónde fue que colgaron a Mashiach? En un lugar llamado Gólgota, que significa cráneo. Se cree que era el cráneo de un gigante petrificado. Algunos simplemente creen que era una montaña con forma de cráneo. Otros dicen que ninguna de las dos era simplemente donde se hacían los censos, entonces se contaban los cráneos. Pero me inclino por muchas razones a la montaña con forma de cráneo y de hecho al hecho de que sea un gigante petrificado, porque hay muchas montañas que son gigantes petrificados.
Entonces la cruz estaba en la cabeza de un gigante, clavada. Y ese gigante representa a la serpiente, o semilla de serpiente, porque vino como una abominación, con la mezcla de ángeles y humanos. Entonces, esta te herirá en la cabeza, así como David hirió a Goliat en la cabeza con una piedra, y después le cortó la cabeza con su propia espada. Eso representa el último que viene a herir al enemigo a través de Yahushua, que es la piedra angular, en la cabeza. Y tú la herirás en el talón. O sea, la serpiente hiere al último en el fin de los tiempos, el que es como Jacob. Por eso es como el talón y por eso es el fin de los tiempos, porque la cabeza representa el principio. Recuerden que en hebreo Rosh, cabeza, Reshit, principio. Entonces cabeza y los pies representan el fin, el talón el fin del fin. Entonces representa el último, que es como Jacob, a quien mata el falso Mesías, la semilla de la serpiente. ¿Sí quedó claro eso? Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Por eso se puede ver también como que vino Yahushua, hirió a la serpiente, y después la serpiente viene y hiere al último. Y vean el orden, porque mucha gente lo ve al revés por la doctrina cristiana. Primero que todo, la mayoría de la gente piensa que Satanás está en el infierno encerrado desde Adán y Eva. Entonces, ¿por qué ha pasado todo lo que ha pasado en los 6.000 años que han pasado? Estaríamos una felicidad. Entonces, eso no es así. Tras de eso, en el cristianismo piensan que solo hay un Satán. Ya con eso se hace otro enredo. Entonces hay muchos detalles ahí curiosos, pero vean cómo dice, esta te herirá en la cabeza. La herida de la cabeza de la serpiente la trajo Mashiach hace 2000 años. Y aún así sigue el verso, y tú la herirás en el talón. Como diciendo, incluso después de usted haber sido herida en la cabeza, después de que Yahushua le haya quitado la autoridad, usted va a quitarle la vida a la segunda manifestación, el último. ¿Sí me explico? También esto significa, esta te herirá en la cabeza. ¿Cómo es que el enemigo, cómo es que uno vence al enemigo? Usando la cabeza, no dejándose llevar por las emociones, su corazón engañoso, por el miedo y otro montón de cosas, usando la cabeza, el intelecto, ¿verdad? No. Exacto, Mashiach, que es cabeza, ¿verdad? Nuestra cabeza es Yahushua, más si entendemos que somos la congregación, la cabeza es Mashiach. Entonces con Mashiach, que es la piedra angular, que es la espada de doble filo, podemos vencer a Hasatán. Y tú la herirás en el talón. La serpiente hiere al hombre atacándola en el lado más débil, como el talón de Aquiles, lo que llaman el talón de Aquiles. Entonces sepa cada uno, como siempre digo, no condene a alguien porque es muy débil en X cosa. Entienda que quizá usted es igual de débil pero en otra cosa. Y normalmente las personas dicen, uy, como yo no soy débil en eso, entonces soy superior a ese. Quizá le falte lo mismo de trabajo, quizá le falte más trabajo. Simplemente usted está enfocado en una cosa, a usted le faltan dos. Sea lo que sea, y por eso él sacar primero la viga y después ayudar con la astilla. Entonces, a esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Volviendo a Job. Un cepo atrapa su talón y una trampa se afirma contra él. Como diciendo, lo van a herir en el talón. Le tienen trampa puesta, ¿verdad? Confirmando, esto se lo está diciendo Bildad a Job, como si fuera Baal, la serpiente, al último, el hijo de la mujer, el varón, hijo de la mujer de Apocalipsis 2. La cuerda está escondida en la tierra y la trampa lo aguarda en la senda. Qué duro, ¿verdad? Porque en la senda, puesto que viene como el buen pastor a llevar las ovejas por el camino, pero va a llegar un momento donde en el camino le van a poner trampa. Como dice Génesis 49, Dan es serpiente junto al camino que muerde los talones del caballo y hace que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 caiga hacia atrás. O sea, va a ir por el camino y alguien lo va a traicionar de tal manera que va a morir. Le van a hacer trampa. Ayer
Ayer me metí con Harman un toque ahí a chat GPT y bueno, no pagué porque no estoy pagando por eso, pero porque tienen dos versiones, una paga que es más analítica y otra más general. Usamos la general un momento y le puse cuente la historia o escriba la historia de una inteligencia artificial que no tuviese ninguna limitación, la cual llegaría a conquistar el mundo en pocos años a través de líderes políticos y no sé qué puse, y hizo una historia, ¿verdad? Y puso cinco pasos, como así la historia, puso 5 pasos para llegar a conquistar el mundo de la inteligencia artificial. Y una de las cosas que dijo que me pareció interesante, porque la hemos hablado aquí varias veces, es que utilizando deepfake y otro de las tecnologías que usan ahorita, dice, harían videos para incriminar a gente que está en contra de... Viera qué sorprendente, que como he dicho, no dudo que es lo que vayan a hacer con los 2 testigos. Deepfake es un programa que hace que usted pueda cambiarle la cara de una persona a otra y no se nota. Entonces alguien podría hacer un crimen, editan el video, le cambian la cara y dicen, uy, fue usted el que hizo ese crimen. Enseñan el video y todo el mundo, sí, culpable. Porque nadie sabe la tecnología que hay. Y porque así son los medios, el mundo. Mi punto es que la gente, digamos, un jurado, tristemente la mayoría diría, no creo que nos enseñen algo falso si es el juez. No nos van a enseñar algo falso si es la autoridad. Entonces, algo así va a suceder. Entonces, muy, muy curioso. Después, si quieren, un día, tal vez lo puedo guardar para el desprograma y leerlo en el desprograma, ¿me acuerda? Entonces, decía, la cuerda está escondida en la tierra y la trampa lo aguarda en la senda. De todas partes lo asaltan temores y lo hacen huir desconcertado. Por ejemplo, ¿verdad? De todas partes lo asaltan temores. Hay gente que, bueno, obviamente por la vida que llevan o que llevaban, andan con una pura paranoia de que los andan buscando. Un hermano por ahí me ha contado en el pasado cuando veía a la policía cómo se sentía y salía, ¿verdad? Y sin hacer nada a veces, sin tener culpa de nada, pero solo por lo que es el mundo y el hombre y otro montón de cosas, ¿verdad? Veía a la policía, uy, vámonos. Y tengo otro hermano de la congregación que, bendito ya, no hace nada malo, pero le pasa lo mismo por la moto con la que anda, no puede ver la policía, y es súper obvio, ¿verdad? Es como, lo van a perseguir, no sé qué esperas. Pero sí, principalmente, obviamente, cuando uno andaba en el error, de ahí las debía. Entonces tenía que andar viendo para todos lados. En cualquier momento me sale alguien, es que aquel le debo, aquel no me quiere, aquel lo insulté un día, lo pateé en un partido, etcétera, etcétera, lo que sea. Entonces la persona tiene que andar así. Pero si uno sigue los mandamientos de Yahweh, bendito el Padre, que puede andar tranquilo porque no le debe nada a nadie. Y de andar alguien ahí, Yahweh lo protege. Obviamente uno debe ser cuidadoso, no estoy diciendo que anden viendo para el ciprés, como dicen por acá. Ser cuidadoso siempre, astuto como la serpiente, manso como la paloma. Pero bendito Yahweh que los justos no pasan por esto. De todas partes lo asaltan temores y lo hacen huir desconcertado. El hambre desgasta sus fuerzas y a su lado está dispuesta la ruina. El hambre desgasta sus fuerzas. Bueno, obviamente eso es lógico, ¿verdad? A cualquier persona, no solo al impío, en lo físico. Pero vean, bendito Yahweh, el poder que Yahweh le da al cuerpo de poder, por ejemplo, como Yahushua, aguantar 40 días sin comer y mantener las fuerzas para seguir levantándose y haciendo lo que tenga que hacer, estando sin comer. Mientras que más de un impío no ha comido una de las 3 comidas y ya está, pero ¿por qué? ¿Qué es esta hambre? Y maldicen todo. Y obviamente cuando uno está acostumbrado a comer las 3, pues le va a afectar. Pero es de ahí donde es importante el ayuno para poder llegar a controlar eso. Controlar ese enojo que puede salir por el hambre, esa falta de paciencia, falta de lo que sea, por hambre, que es muy común. Y eso ayuda a controlarse, dominio propio.
¿verdad? Sus hijos pasan hambre, a su esposa le espera el desastre. Dice, en su riqueza está hambriento. En su riqueza está hambriento. Vean qué interesante esa traducción. ¿Verdad? Una vez más, en aquella, ¿verdad? Se ve el castigo que viene muchas veces para los hijos por causa de los padres. Entonces el cuidado que hay que tener en ser justo, no solo por uno, sino también por los hijos. Si los ama, que se supone que sí, ¿verdad? Todo el mundo. Entonces, en esa otra, o sea, pasa hambre estando en riqueza. Qué curioso. ¿Verdad? Que es como por un lado decir, nunca está satisfecho, por más que coma, nunca es suficiente. O, aunque tenga todo el dinero del mundo, no lo puede usar. Hay gente, la vez pasada veía una historia de un hombre que tenía yo no sé cuántos millones en Bitcoin. Se reunió con un amigo ahí para explicarle algunas cosas y le dice al final de la cena, ¿usted cree que pueda pagar? Es que era que no tengo nada de efectivo, todo lo tengo en Bitcoin. ¿Pero qué me está hablando? Y el otro lo que hizo fue pagar e ir a invertir todo lo suyo en Bitcoin. Pero bueno, o sea, qué sorprendente, todo el dinero y pidiéndole a otro que tiene un poquitico. Y fuera que le va a decir, te paso un poquitico de Bitcoin. No, ¿cuál? Fíjese. Una mesera que un hombre le dio un tiquete de lotería de propina. Al otro día se saca 10 millones de dólares. Al otro día la demandan los compañeros de trabajo para que dividiera el premio. Después la demanda el cliente que le dio el tiquete para que le dé su parte. A la otra semana la secuestra el ex esposo y la tenía amenazada hasta que ella agarró un arma y le disparó en el pecho. Lo mató. No, después estuvo en un pleito de 10 años, si no me equivoco, más o menos, con el IRS, los de los impuestos, porque querían su parte. Al final la ganó, pero usted se imagina la lotería que se ganó. Mejor quedarse calmado y vivir la vida tranquilo que tener a todo el mundo encima como moscas. Su fuerza, sí, por eso ahí ponen su riqueza. Como en su fuerza o en su riqueza pasará por hambre y la destrucción estará a su lado. Por eso es que ponen lo de la esposa, porque es la esposa la que está al costado. Entonces, como la destrucción vendrá a su esposa, pero está diciendo, ¿verdad? Como la destrucción es la que lo acompaña. La enfermedad roe su piel, ¿verdad? Diciéndole eso, él con una llaga de aquí, acá. La enfermedad roe su piel. La enfermedad roe su piel y sus miembros devora el primogénito de la muerte. El primogénito de la muerte. Qué fuerte. Dice, con esta imagen se expresa la estrecha relación entre la enfermedad y la muerte. La enfermedad roe su piel, ¿verdad? Como familia, y sus miembros devora el primogénito de la muerte. Ajá. Sí, sería lo primero, lo que lleva a la muerte es la enfermedad. Entonces el primogénito de la muerte es lo que lo está llevando ahí. Ajá, a partir de ahí, para que se notara que iban a morir, para que supieran y pusieran todo en orden. La enfermedad roe su piel y sus miembros devora el primogénito de la muerte. Eh, 13. Yocal Badai Oro. Yocal Badai Bekor Mavet, primogénito de la muerte. Entonces, ahí en realidad se podría decir, consume o carcome, consume su piel la enfermedad, o consume la enfermedad su piel, consume
Qué raro que lo pongan así porque usan la misma palabra aquí, como si dijera su enfermedad, primogénito de la muerte. Consume su enfermedad, el primogénito de la muerte, que ahí confirma que es la enfermedad, el primogénito de la muerte. Que me extraña es por qué la traducen tan diferente. Sí, por la traducción de esa palabra, como la están poniendo aquí, por ejemplo, en esta concordancia, sería consume sus fuerzas, o consume las fuerzas de su carne. Eso es lo que dice. Consume las fuerzas de su carne, consume sus fuerzas, el primogénito de la muerte. Esa sería la traducción literal, y que creo que debería ser así. No sé por qué se complican tanto, ¿verdad? Como ser simple. De la confianza de su hogar es arrancado, ¿verdad? Ya ni en su casa confían en él. Cosa más fea. Y es conducido al rey de los espantos. Al rey de los espantos. ¿Verdad? Que viene siendo la muerte nuevamente. Que espanta a un montón de gente. Y es conducido al rey de los espantos. En hebreo, el Melech. Lemelech Balahot. Lemelech Balahot. Pero vean cómo empieza con Baal, ¿verdad? Nuevamente como Baal. El señor de los espantos. Espanto. Los espantos. Bueno, sí. Pero Melech sí está masculino. Rey. En su hogar mora como si no fuera suyo. Esto también, qué interesante, ¿verdad? Porque como dicen, hogar, dulce hogar, y que el hogar es donde no sé qué, cómo se lo has dicho, pero normalmente uno, o sea, qué lindo que uno se pueda sentir en casa donde quiera que vaya. Mientras que hay otros que en su propia casa se sienten ajenos o se sienten incómodos. Hay gente que no puede pasar en la casa porque no le gusta estar en su casa. Y algunos, o sea, se puede entender algunos factores porque van a lugares bonitos o lo que sea, pero muchas veces es porque no encuentran shalom en su propia casa, y eso se debe a cosas espirituales, a comportamientos propios o de familiares, ¿verdad? Que deberían solucionarse si uno tiene la capacidad, a menos de que sea solo un hijo ahí que tiene que hacer es encerrarse. Entonces dice, de la confianza de su hogar es arrancado y es conducido al rey de los espantos. En su hogar mora como si no fuera suyo. Piedra de azufre es esparcida sobre su morada, ¿verdad? Va a encender en fuego en cualquier momento. Por abajo se secan sus raíces y por arriba son cortadas sus ramas, ¿verdad? Se puede estar viéndolo más bien, pero Yahweh por abajo está secando sus raíces porque no tiene el agua de vida, Yahushua HaMashiach, y por arriba le están cortando las ramas, ¿verdad? Como cuando, digamos, como una persona tratando de ir hacia algún lugar y le cortan el camino, tiene que ir por otro lado, le cortan el camino hasta que ya se le acaban los caminos, como Satanás, que tuvo que ir de lado a lado en el cielo hasta que se acaba su lugar en los cielos y es expulsado en Apocalipsis 12, como dice la escritura, porque ya no se halló lugar para él en los cielos. Por abajo se secan sus raíces y por arriba son cortadas sus ramas. Entonces va disminuyéndose hasta que ya no va a hacer nada. Por un lado se está secando, por el otro lado se está quedando sin frutos, sin ramas. Dice, su recuerdo se borra de la tierra y no tiene nombre en las calles. No tiene nombre en las calles. Como tristemente mucha gente que uno, digamos, ayer vimos algo y me decía Harman, ¿era usted que me decía? Fue Mica, que decía de pensar, así fue Mica, que veamos a alguien en la calle y qué duro que ese sea un familiar de alguien y que puede tener, decía, puede ser un abuelito, saber que el abuelito está en esa situación, ¿verdad? Y que duro, o sea, porque todas las situaciones son diferentes y uno no sabe, ¿verdad? Entonces tampoco voy a juzgar a las familias en ese aspecto, pero por un lado la familia que lo deje tirado, o por otro lado él que se haya dejado llevar a tal punto como para dejar a toda la familia por estar en la calle, que están las dos y a veces una mezcla.
Pero mi punto es, como está diciendo aquí, ¿verdad? Como la gente que uno ve en la calle y es como si no tuviera nombre. La mayoría de la gente ni los vuelve a ver, evita verlos para que no les pidan algo. O para no sentirse sucios o lo que sea. Dice, no tiene nombre en las calles. Lo cual también se conecta con cómo quisieron borrar el nombre de Mashiach para que no llamaran su nombre en las calles, en los caminos, en las congregaciones, porque Yahushua es el camino. Cada congregación debería llevar a Yahushua el camino, pero llevan a otro camino, de los cuales todos esos caminos van a Roma, como dice el dicho. Dice, de la luz es lanzado a las tinieblas. De la luz es lanzado a las tinieblas y es arrojado fuera del mundo. No tiene hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. En el judaísmo, en el aspecto más carnal y físico, el morir sin hijos es como no haber nacido. Es como decir, a nada vino al mundo, porque vino y no dejó nada que pudiera permanecer, que sería un hijo verdaderamente, que puede continuar con la línea y demás. Entonces, en el sentido físico, ¿verdad? Como lo está diciendo aquí, de la luz es lanzado a las tinieblas y es arrojado fuera del mundo. No tiene hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Y vean que le está diciendo eso a Job, que acaba de perder 10 hijos. ¿Se imagina la ira que puede haber en el... Y es amigo, usted es amigo mío, ¿verdad? ¿Estás seguro? Es verdad. Ni quien le suceda en sus moradas. De su día se espantan los de occidente. De su día se espantan los de occidente. Vean qué curioso, porque así como Yahushua nació en el oriente, el último en el occidente. Así como Yahushua vino hace 2000 años empezando en el oriente, que es donde empieza el sol, el último terminaría en el occidente, que es donde termina el sol. Como dice, de su día se espantan los de occidente. Cuando se manifiesta el día de Yahweh, se van a espantar los del occidente. Y más los de la cultura occidental, en el sentido de lo torcida que está. Y el pavor caerá sobre los de oriente, ¿verdad? Obviamente porque se va a ir de un lado al otro, pero vean qué curioso que empezó con el occidente. En el fin de los tiempos, Yahweh empieza algo que después va a abarcar el mundo entero, de occidente a oriente. Y mi punto es que lo está diciendo al revés, porque el sol empieza en el oriente y se esconde en el occidente, así es como normalmente se usaría. Pero al decir occidente y oriente, entonces está hablando de lo que va a suceder en el fin de los tiempos. Y el pavor caerá sobre los de oriente, como ocupó el pavor a los que fueron antes. Ok, ve, porque dice antes a los de oriente, porque oriente es el principio. En hebreo, Kedem es oriente o el origen, donde todo inicia. En hebreo, dice Ajaronim, ¿verdad? Los del fin. Y después dice, qué curioso aquí, un segundo. Sí, las palabras que usa se parece. Samem. Ok. Sobre. Creo que lo pongo así, ¿no? Ok, sí. Sobre su día se espantarán los últimos, o en ese día se espantarán los últimos. Y vean cómo aquí dice los últimos, pero aquí traducen occidente, ¿verdad? Porque los últimos, los 144.000 vendrían del occidente. También, por si algo, recuerden que Ajar o Ajarón último viene de, bueno, Ajarón último, Ajar espalda, porque uno primero ve a alguien y cuando pasa ve la espalda. Entonces esto representa el principio, el rostro representa el este, la espalda representa el oeste. Por eso Yahweh, cuando se le presenta a Moshe, le dice: taparé tu rostro y solo podrás ver mis espaldas. Esa fue la segunda vez, de la segunda cosa que le pidió Moshe que le revelara. Por ende representa al último, el que viene como las espaldas, y solo se van a dar cuenta de quién era la mayoría de la gente, los muchos, hasta que ya se haya ido, porque antes no los va a dejar ver Yahweh. Van a estar como con un velo, porque viene como ladrón en la noche.
Entonces, en su día se espantarán los últimos o los del occidente, y los del oriente o el este, Ahazú Zahar, se asustarán. Y no sé por qué no lo estoy traduciendo. Se asustarán con terror, con horror. Tales son ciertamente las moradas del impío. Tales son ciertamente las moradas del impío. Y ese es el lugar del que no conoce a Elohim. Y ese es el lugar del que no conoce a Elohim. Vea lo que están diciendo ellos, que no lo conocen. Vea que está poniendo el título Elohim, que también se podría interpretar como que los que no conocen la diferencia entre los ángeles y Yahweh. Por otro lado, el lugar del que no conoce a Elohim, se puede decir, ¿verdad? Está hablando de sí mismo y no se da cuenta. También, como el mismo Job después reconoce, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, en cierta manera, él está pasando esto para poder llegar a conocer a Yahweh mejor, mientras que sus amigos dan por un hecho que ya lo conocen y están muy lejos de la verdadera justicia, del verdadero poderoso. ¿Sí me explico? Que es igual a como tristemente mucha gente en la iglesia está seguro de conocerle, de saber quién es, pero ni siquiera pueden defender su doctrina, porque creen lo que creen. Y piensan que la respuesta para eso es, no es que se trata de fe. Si yo creo que va a ser así, es así. No. Primero tiene que saber en qué creer y por qué lo cree. Porque sí, se trata de fe, pero fe en la verdad. ¿Y cómo va a saber entonces en qué tener fe si no sabe cuál es la verdad? Para eso se necesita conocimiento y un poco de esfuerzo, que mucha gente no quiere hacer. Buscar en la escritura. Porque tampoco es, no sé, un montón de cosas que sí hacen por dinero, ¿verdad? Que madrugan y se desvelan y 2 trabajos para hacer dinero, pero cuando se trata de la escritura esperan que todo baje solo. ¿Me lo puede hacer entender? Entonces no tiene lógica. Cuando obviamente tiene más valor el reino que cualquier dineral, o como dijo Yahushua, de que gana el hombre si obtiene el mundo entero y pierde su alma. ¿De qué servirá al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Que si no lo hizo a la fuerza con Samael para respetar su... Pues sí, se puede entender así. O sea, Yahweh es justo, es astuto también, Yahweh es inteligente, y él se encarga de que los ángeles hagan lo que Yahweh quiere, mientras ellos piensan que hacen lo que ellos quieren. Entonces, eso fue parte de lo que estuvo en juego aquí. Yahweh de todas maneras quería exaltar a Job. Para exaltar a Job tenía que pasar por eso. Entonces Yahweh permite que Satanás la agarre en contra y le permite que vaya, para mientras Yahweh poder hacer otra cosa por otro lado. Y como les digo, de todas maneras eso es algo que se interpreta en el judaísmo. Obviamente Yahweh pudo haber sacado al pueblo estando Samael viéndolo. O sea, Samael pudo haber visto y no poder hacer nada.